Terror, terror en las calles del Ecuador. Eso es lo que se vive todos los días, producto de la delincuencia, los asaltos, los crímenes, la droga y la corrupción. Es muy lamentable lo que está pasando en el Ecuador. El Ecuador, que era la otrora isla de paz, hoy convertido en uno de los países más peligrosos de Latinoamérica, el más peligroso de Latinoamérica. La Embajada de Estados Unidos incluso ha advertido a los ciudadanos norteamericanos de que no viajen a Ecuador por el alto índice de peligrosidad que existe en dicho país. Es muy triste lo que está sucediendo allá y el gobierno, con una incapacidad y una ineptitud para gobernar, no ha hecho absolutamente nada. En vez de perseguir a los criminales, hoy está el presidente Guillermo Lasso, que por supuesto ya le queda pocos días en el poder. Hoy está persiguiendo a los periodistas. Periodistas que se han dedicado también a denunciar la corrupción del propio gobierno de Lasso. Para callarlos, los persigue. Así ha sucedido con el medio digital La Posta. El medio digital La Posta, un medio de comunicación con mucha fuerza, con mucha investigación que realizan y que denunció pues, casos muy graves de la corrupción de Guillermo Lasso. Para que nos cuente un poco más, hemos invitado a nuestro programa a Luis Eduardo Vivanco. Luis Eduardo Vivanco es fundador del medio digital La Posta, con quien vamos a sostener un interesante diálogo. Luis Eduardo, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Empecemos. ¿Cuál es tu lectura que nos das sobre la delincuencia que está atravesando el Ecuador? Absolutamente, gracias por la oportunidad. El Ecuador se encuentra absolutamente arrodillado ante el crimen organizado, un estado absolutamente inoperante, a veces cómplice, no a veces, sino con mucha recurrencia, cómplice, y la ciudadanía absolutamente en indefensión ante una ola de violencia nunca antes vista en la historia republicana del Ecuador, y un gobierno que se ha dado, por ejemplo, el lujo de ejecutar el 9% del presupuesto de seguridad ante la necesidad urgente que tiene el país, ante una policía indefensa, ante una policía desarmada frente al crimen, y la ciudadanía es la que paga las consecuencias. Últimamente ver cadáveres en las calles ya es algo común para la gente en el Ecuador, según entiendo, Luis Eduardo. Las revueltas en las cárceles es también común, la cantidad de armas, de drogas y que se manejan al interior de las cárceles ya es una cosa tan común. Todo esto quizás no tiene algún complot el gobierno, que es el propio gobierno quien está manejando estas bandas delincuenciales. ¿Qué crees tú? No sé si es un complot armado por el gobierno, pero evidentemente el gobierno peca de absoluta ineptitud y de incapacidad y de que me importismo ante la situación de la seguridad nacional. No ha entendido las urgencias, tanto así de que no ha podido ejecutar el presupuesto. Además, existe, perdón, una contaminación importante de las bandas criminales en los organismos de seguridad del Estado. Por lo tanto, también hay una carta blanca para operar en ese sentido, y el Estado ha renunciado a la soberanía de la seguridad, el Estado ha renunciado a la soberanía de las cárceles ecuatorianas, en las que se han convertido de manera directa en los centros de operación. Antes eran universidades del delito, ahora son los centros de mando y operación del crimen organizado. El Estado no tiene ninguna injerencia, ninguna autoridad sobre los centros penitenciarios, de donde se opera el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, donde tienen acceso ilimitado a Internet y a comunicaciones, y el Estado poco hace. El Estado
cada masacre manda, manda sus operativos y toma 4 fotos después de casi medio centenar de muertos, a decir que ha retomado el control. Sin duda, Guillermo Lasso deja un legado sangriento en su corto mandato, un legado sangriento que ha sido caracterizado por el encargo de la seguridad a incompetentes ministros que han confesado saber poco sobre esto, como fue el caso del señor Diego Ordóñez, que permaneció más de un año en el cargo, y estos son los resultados. El mundo entero se hizo eco de la denuncia que hizo La Posta, el medio digital de ustedes, Luis Eduardo Vivanco, sobre los negociados de Guillermo Lasso, su cuñado y una serie de gente pues convertidos en los corruptos más grandes de América Latina. Esto, lógicamente, les ha traído graves consecuencias, como ya lo dijimos, la persecución a ustedes. El señor Boscán tuvo que salir ya del Ecuador porque su vida está en peligro. Y conocemos que está la mafia albanesa, justamente allá. Está la mafia albanesa, con cuál es el propósito de todo esto. Absolutamente, quienes permanecemos acá, permanecemos en una situación de absoluta vulnerabilidad. Nosotros revelamos, a más de todo, un esquema de corrupción en el gobierno, cómo ese esquema de corrupción funcionaba mancomunadamente con el crimen organizado, específicamente con la mafia albanesa, los que quedamos aquí permanecemos en situación vulnerable. El Estado ha sido absolutamente ausente después de haber tenido que comunicar la ingrata noticia de la salida del país de nuestros compañeros. El Estado no se ha hecho presente en ningún aspecto, bajo ninguna institución, para precautelar la seguridad de quienes hacemos este medio de comunicación. No se han referido al tema. Este es un gobierno que prefiere dar condolencias antes que evitarlas. Entonces, no tenemos ninguna garantía desde el Estado para nuestra seguridad. La Sociedad Internacional de Prensa también ha levantado su voz ante el gobierno del presidente Guillermo Lasso para reclamar también el porqué esa persecución contra, sobre todo contra ustedes, con La Posta y otros periodistas en el Ecuador, y por la ineptitud que tiene Lasso para defender a ustedes, y más bien defiende a los delincuentes. Esto, lógico, se produjo por la denuncia que hicieron ustedes de El Gran Padrino. ¿Qué nos cuentas al respecto, Luis Eduardo? Evidentemente, la inacción del gobierno y la información que tenemos nos daría a suponer de que el gobierno está esperando que sea la mafia la que haga el trabajo sucio, mientras ellos se hacen los desentendidos, lo cual es preocupante. No solo a la Sociedad Interamericana de Prensa, sino también la Relatoría de la Defensa de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Protección de Periodistas, la prensa internacional. Todos han llamado al presidente ecuatoriano a tomar cartas en el asunto y a proteger el periodismo, pero él, de oídos sordos y de absoluta que me importismo, no ha movido un dedo. Entendemos de que ellos tienen una sed de venganza jurada en contra de nosotros, puesto que nuestra investigación provocó la interrupción del mandato del señor Guillermo Lasso, además de la revelación de los nexos de su cuñado, que no es cualquier cuñado, sino es un influyente cuñado en el presidente de la República, quien entendemos ya disfruta de su tranquilidad en Estados Unidos, el señor Danilo Carrera, mientras nosotros acá incluso tenemos que sortear no solo estas amenazas, sino también el acoso judicial por parte del gobierno a través de denuncias promocionadas por ellos o por terceros empujados por ellos, seguimientos, acoso de todo tipo.
parece que sus últimos días en el gobierno los enfocarán no en gobernar, sino en ejecutar sus venganzas personales. Conocemos que la población ecuatoriana está totalmente desprotegida. No obstante, los candidatos a la presidencia de la República para este próximo 20 de agosto, hay algunos que están resguardados y protegidos, de forma increíble. Ni el propio presidente de los Estados Unidos tiene una protección tan gigantesca como la que tiene el señor Fernando Villavicencio. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Quién les paga? ¿Quién les da esa protección? La tiene desde hace mucho tiempo antes. Él cuenta con la suerte de tener la bendición y el cariño del gobierno, entonces esa seguridad proviene desde antes y también supongo responde al cariño entrañable que le tienen en el gobierno al ser el candidato del oficialismo. Luis Eduardo Vivanco, La Posta, ¿seguirá con vida? ¿Seguirá con su trabajo periodístico? ¿Seguirá con la denuncia y descubriendo más actos de corrupción? Bajo ningún concepto, Ramiro Laposta, yo estoy aquí al frente del proyecto. Esperamos que lo de Anderson sea un tema momentáneo. No sabemos momentáneo de cuánto tiempo, pero estamos seguros de que será temporal y que cuando las condiciones de seguridad lo permitan, lo veremos volver al país y al ejercicio de sus funciones normales. Para mala suerte del gobierno, incluso de los políticos que vayan a gobernar en los próximos meses, pues hay este cambio del Ejecutivo. Nosotros seguimos trabajando con igual ahínco, con igual interés, con igual profundidad, y no quienes pretenden silenciarnos no van a encontrar en nosotros un blanco fácil en ese sentido. El Apóstol es un equipo de jóvenes periodistas, bordean los 30 años. La mayoría de los periodistas que están en nuestro equipo periodístico son jóvenes comprometidos con el país, comprometidos con el oficio, comprometidos con la audiencia, con la verdad, y eso no se silencia fácilmente. Luis Eduardo, cuéntanos una cosa. ¿Acaso se habla mucho de que ustedes o quienes integran la posta están resentidos con el gobierno del presidente Lazo? Porque el presidente Lazo les quitó los privilegios de ciertos contratos millonarios que ustedes tenían con ellos. ¿Por ese lado vienen las cosas o cómo es? Nosotros no tuvimos ni un solo contrato con el gobierno, a diferencia del resto. Nosotros precisamente nos cuidamos de no tenerlo para cuidar nuestra independencia, puesto que antes de que Guillermo Lazo llegue al poder, la gente nos atribuía una cercanía con Guillermo Lazo. De entrar al servicio de compras públicas y ver cuántos contratos hemos tenido con el gobierno, y cualquier persona con 10 minutos de tiempo y 4 neuronas puede darse cuenta de que eso es mentira. Perfecto. ¿Tú vas a salir del país o vas a quedarte ahí? Voy a permanecer en el país todos los días, están sujetos a una evaluación de seguridad. En este momento, eh, mi decisión es permanecer aquí, liderar el equipo periodístico, liderar a la empresa. eh, entonces, no está en mis planes inmediatos. Lógicamente, todo esto puede cambiar, pues nos encontramos en una situación de evaluación permanente de seguridad. Quisiéramos que nos hagas una lectura muy rápida de cuál crees que será el futuro del Ecuador. Yo creo que el futuro es complejo, venga quien venga. Yo creo que el narcotráfico ya ha permeado la sociedad a niveles, no sé si de una metástasis, pero el Ecuador ya es muy difícil que vuelva a ser el Ecuador pacífico y tranquilo, la isla de paz de la que mucho tiempo atrás nos enorgullecíamos. Yo creo que se puede aliviar la situación seguramente, pero una cura definitiva para este cáncer violento que nos está consumiendo, no soy yo muy optimista en realidad.
Yo creo que lo que va a suceder en las siguientes elecciones va a ser que va a existir una segunda vuelta, me animaría a decir con los datos que tenemos hasta el día de hoy, con una Luisa Maldonado, este, con una candidata del correísmo, perdón, mucho más, con muchos mejores números que Arauz en su primera vuelta, pero con un techo que no le permite llegar al 40%. Yo creo que la segunda vuelta tiene la primera posibilidad, Otto Sonnenholzner, tiene una oportunidad Yaku de llegar, y creo que dependiendo de la recta final y de la situación del país, el señor Jan Topic también podría despuntar. Así es, incluso la embajada de Estados Unidos, allá en el Ecuador y acá también en los Estados Unidos, pues está haciendo una invitación por parte del gobierno a los norteamericanos para que eviten viajar o visitar al Ecuador por los graves problemas de secuestro, de criminalidad que está aconteciendo. Y esto es un duro golpe también para la economía del Ecuador. Sí, eso es lamentable, son alertas constantes que manda la embajada a sus ciudadanos, que antes eran esporádicas y básicas, ahora son frecuentes y alarmantes. Eso sin duda es un golpe mortal para el turismo del Ecuador. Bien, Luis Eduardo Vivanco, fundador de La Posta, el medio digital, que es dedicado justamente a realizar trabajos profundos de investigación y denunciar la corrupción sin callarse, denunciar la corrupción en el Ecuador. Palabras finales. No, nada, agradecer el espacio, un saludo a toda la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos. Acá el país está jodido, pero todavía hay algunos que queremos seguir haciendo patria. Ojalá que exista la patria para cuando regrese. Amigos televidentes, así es como están las cosas en el Ecuador. Un país que se ha convertido en terror. Antes era o se llamaba la Isla de Paz. Tranquila, un país hermoso, precioso, pero los políticos corruptos lo acabaron al Ecuador. Todavía hay tiempo para salvarlo, pero si todos los ecuatorianos reaccionamos positivamente, no a favor de los corruptos, no a favor de los políticos, sino a favor del propio ecuatoriano. Amigos, les invitamos a aquellos que nos siguen en las redes sociales a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, denle un like y estén pendientes siempre de las notificaciones. Ahí nosotros vamos a seguir conversando con ustedes también a través de las redes sociales. Así que no se olviden de seguirnos en YouTube y todas las redes sociales. Ahí estamos, nos encontrará. Vamos a hacer una breve pausa comercial y ya vamos a regresar con más información y más entrevistas aquí en Así de Claro.